Luego el tema de los Bizum, lo mismo Hostia, que que también tengo ha hace unos tenido. Bizum, es verdad. Claro, eso ha tenido. Que no es que tu padre te haga un Bizum y lo vayan a ver. O sea, al final estamos hablando, cuando tú vas a una plataforma de pago, que pagas por Stripe, PayPal o tarjeta de crédito, hay un apartado ahora que te sale pagar con Bizum. Sí, es Entonces, si verdad. tú estás dado de alta ahí, eso lo van a mirar. Pero vamos, o sea, lo típico que se ha hecho siempre es si tú tienes un negocio y tienes un TPV, digamos, para cobrar, si en el TPV ya nos daban la información, los bancos, a la agencia tributaria, de, de todos esos movimientos. Entonces, si tú has declarado 20.000, pero en TPV salían 30.000, pues claro, No, estoy embotellado. claro. Entonces aquí sería un poco lo mismo con el Bizum, que se añadiría a los TPVs, pero estamos hablando de porque son pagos electrónicos y cosa distinta es que tú le hagas un Bizum a un amigo y demás. Que no quiere decir que no lo puedan ver, o sea, pero no es automático. O sea, tendrían que solicitarle al banco que, digamos, que le pasara los extractos bancarios. Y para eso, o sea, no, un funcionario de la agencia no puede ir requiriendo a cualquier banco que le den la información de todos los gastos o suministros de cualquier persona. ¿Hay X cantidades o hay a partir de una cantidad que ya llama la atención o puede ser aleatorio que te revisen los Bizums? Los propios bancos sí que reportan a partir de 3.000 euros, pero transferencias bancarias. O sea, ya sea Bizum o transferencia, a partir de 3.000 se puede ver. A partir de 3.000 tienes que decir de dónde viene o por qué es. No, simplemente los bancos lo informan a la agencia tributaria. Entonces, la agencia Mm. tributaria tiene todas las transferencias, reintegros y demás que se hayan hecho por más de 3.000 euros, los tienen en una base de datos, claro. Vale. Entonces, esa gente que está empezando a emprender, que yo qué sé, que está haciendo compraventa de algo, no sé, típico chaval de 15 años que está empezando a emprender y que está ganando 300, 400 euros al mes con Bizums. Lo típico que se dice en qué momento se empieza a declarar, en cuándo no, o cuándo es muy complicado que te pillen. ¿Cómo sería esto? Que, o sea, porque obviamente supongo que habrá que declararlo, pero hay ciertas cantidades que son un poco ridículas, porque como se haga autónomo, ya va a tener Que que sea pagar negativo. 300, 400 Claro, euros. claro. A ver, pero ¿estás hablando de darte de alta de autónomo o de Hacienda o de cómo? Sí, o sea, yo lo que hablo es qué tendría que pagar de impuestos o si se tendría que dar de alta como autónomo una persona que empieza a emprender pero no tiene ingresos. O si tiene ingresos de 600, 700 euros al mes, que tampoco es una cosa que dijeras... Claro, eso es lo que. Eso ya es tema de seguridad social, que siempre ha estado muy polémico por si tú estás ganando 100 euros, porque tengo que pagar una cuota autónoma que sean 300, 400 o 500. Entonces ahí es donde empezaba el concepto de, digamos, de la habitualidad de la actividad económica, qué se considera habitual y qué no. Es un Vale. concepto jurídico indeterminado. Entonces, si tú, digamos que te vas a dedicar a comprar y vender coches y compras y vendes un coche, pues a lo mejor no hace falta que te des de alta. Pero si tú tienes un trabajo, digamos que a lo mejor es atemporal, que todos los veranos estás trabajando en X sitio o estás trabajando, no lo sé, para Globo, claro, ahí tienes que darte de alta de autónomo, aunque sea un día. Vale. Entonces, es un poco, pues también hay mucha casuística y habría que ver en cada caso concreto. Sí que es verdad que dentro de la agencia tributaria, ahí sí que hay que darse de alta. O sea, si vas a facturar desde el minuto uno, en la agencia tributaria sí. Y tienes que darte de alta, pues si tienes que declarar IVA o no, todo eso lo tienes que especificar. Pero cosa distinta ya es seguridad social. También se habla muchas veces Ah, de que si espera, no supera, espera, tío. Has dicho, te puedes dar de alta en la agencia tributaria sin ser autónomo. claro. Yo esto sí que no lo sabía. Claro, o sea, porque una cuestión es que tú, por ejemplo, tú puedes alquilar locales y estar dado de alta en Hacienda, pero no tienes por qué ser autónomo. Vale, vale, Y vale. luego lo mismo, si tú haces una operación de lo que sea o das una clase particular de inglés, no te vas a dar de alta de autónomo. O Ya. sea, hacer la clase particular y ya está. Ahora, si estás dando clases todos los días, pues al final se convierte en una actividad habitual y entonces seguridad social te puede decir y, o sea, te puede comprobar y decir que realmente es habitual y tenías que haberte dado de alta. Y Vale. las sanciones de seguridad social son, porque al final las de la agencia tributaria son sobre lo que ganas o lo que se supone que has ganado, pero de seguridad social al final son sanciones que son pecuniarias, o sea, son fijas y, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Pero Vale. sí podrías estar dado de alta en Hacienda y no de autónomo. Vamos a ver esta persona que nos dice en este audio. Si somos emprendedores autónomos o ya llevamos 1 o 2 años de emprendimiento, ¿cuáles son los beneficios fiscales que tiene una empresa? El impuesto de sociedades, las pymes, el autónomos y somos menores de 30 años. ¿Hay alguna bonificación o exención fiscal o apoyo para autónomos y jóvenes empresarios que inician una pyme?
Yo ahí le recomendaría que se estudiara la ley de startups, la ley de empresas de nueva creación, que sí que salen bastantes cosas. Luego ahí tenemos lo mismo, entidades de nueva creación que realmente puedan los primeros 2 años de ingresos al 15%. Luego, pues ahí, cuando son pymes o pequeñas empresas, libertades de amortización. O sea, al final hay determinados beneficios fiscales que pues, su gestor debería conocer, prácticamente lo conocen todos, y digamos que utilizar el máximo. Pero realmente por ser empresario joven y demás, también hay muchas ayudas que se pueden dar de ayuntamientos o comunidades autónomas, pero básicamente ley de startups y nada, y utilizar todos los beneficios fiscales que haya, comunidad autónoma o estatales. Mm, Pero no hay nada, no hay ningún truco para... Ya. Antes estaba pensando, claro, los negocios online ahora expanden a todo el mundo. Es decir, puedes estar viviendo en España, pero que todos tus clientes sean de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el centro de intereses? Soy, yo qué sé, un software de España y todos mis clientes son de Estados Unidos. ¿Dónde estoy realmente? Claro, pero tú estás viviendo, si tú estás viviendo en España, estás viviendo en España. Entonces ya eres residente español. Vale, Si luego el centro de intereses está afuera, a nadie le importa. a nadie le O importa. sea, el centro de intereses es algo a lo que luego se agarran por, digamos, como reglas de desempate también, para cuando no cumples el requisito de los 183 días. Ah, vale. Si Claro. O declaras sea, España, bueno, sí, nadie... hay luego hay reglas de desempate de vivienda a disposición, de también centro de intereses, de todo. Vale. Qué curioso. ¿Y la declaración de la renta, que es algo que todo el mundo al final acaba pagando? ¿Hay algún consejo para poder pagar menos en tu declaración de la renta? A ver, yo habría que mirar todas las bonificaciones y deducciones de las comunidades autónomas porque son muchas. Al final, Y sí que te puede afectar, ¿no? Dependiendo de la exacto, comunidad autónoma. claro, dependiendo de la comunidad autónoma, yo miraría y revisaría, me tomaría tiempo para mirarlas todas, a ver si os fiáis de vuestro asesor y gestor, pues al final yo creo que las sabrán. Pero bueno, es tener eso y pedir, o sea, hacerlo con antelación porque hay determinadas deducciones. Puede ser, imagínate, Comunidad Valenciana que empezaron con gimnasio, ¿no? Que si vas al gimnasio o a clínica dental o gastos de lentillas, ese tipo de cosas que los podías meter. Entonces van saliendo ese tipo de cosas que al final eso también tiene un poco que ver con destapar a lo mejor algo de economía sumergida. Si 50 millones de contribuyentes tienen una deducción de, no lo sé, de haber ido al dentista y les obligan a que tengan la factura del dentista y que hayan pagado en tarjeta, Qué bueno. ¿qué van a hacer 50 millones de contribuyentes? Cuando van al dentista no pagan en efectivo y piden la factura. Y entonces obligan también un poco de esa forma, con determinadas deducciones, a que, bueno, pues esos empresarios o empresas acaben o por miedo o directamente porque tienen que hacer la factura, cobrar en efectivo, tengan que declarar más. O sea, todo eso tiene también, nunca sabes si es realmente en pro del contribuyente, que a lo mejor se ahorra 10 euros o 15 euros, o al revés para pillar al empresario que no lo estaría declarando. ¿Y tiene beneficios hacerla conjunta o separada? Como pareja. En muy pocos casos conjuntas sale a cuenta. De todas formas, cuando tienes el borrador y tú pones los datos, te salen las dos y tú Vale. eliges la que más te convenga. Sí Mm. que es verdad que hay que tenerlo muy claro, porque una vez ha terminado el plazo de presentación, como es una opción, no se puede cambiar. Ya, claro. Pues eso sí que hay que estudiarlo bien, pero normalmente con el borrador ya lo ves la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la empresa que más impuestos paga al año? Buah, pues seguro que alguna del IBEX, seguro. No se sabe cuál. No sé si estará en internet, seguro que está, pero Bueno, le podemos preguntar a ChatGPT. claro. Luego le preguntamos a ver qué nos Ya, dice. ya, ya. Sí, porque realmente esta iba a raíz de otra pregunta y es que cuando pienso, por ejemplo, en Inditex, es como que no me termino de creer que su estructura fiscal o la forma en la que ellos paguen impuestos sea exactamente igual que una sociedad que factura 1 millón de euros en España. Es como que una sociedad que factura 1 millón de euros en España se zampa todas las zancadillas y ya está, pero no sé, es como que digo, realmente Inditex, con lo grandes que son, con lo inteligentes que son, van a dejarse, ¿no? Pues recaudar tanto. ¿Cómo lo hacen estas empresas por dentro? Porque obviamente tendrán que hacerlo todo legal, por supuesto, pero dentro de lo legal, ¿qué estrategias están haciendo? Porque me parece súper curioso. A ver, aquí la cuestión también está, si tú tienes empresas que tienen una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros el año anterior,
tú tienes ahora, por ejemplo, 2025, el impuesto de sociedades, el 17% los primeros 50.000 euros y luego el 20%, más o menos. Luego hay otras que tienen el 23%. Entonces, claro, las que son grandes empresas al final tienen un tipo impositivo que pues es normalmente el 25%. ¿Qué pasa? Que ellos aparte tienen, o sea, tienen seguridad social de todos los empleados, porque, Madre mía. claro, no pueden tener autónomos o falsos autónomos. Madre mía. Al final los seguros sociales también son un impuesto, es un impuesto Ya. al trabajo y es una parte que ellos están dejando dentro de España para la recaudación. ¿Qué es lo que sí que pueden hacer? Bueno, pues estructuras internacionales, que a lo mejor pues hay propiedades intelectuales o determinadas cosas que pueden pues tener un gasto en España que tiene digamos, un tipo impositivo mayor y a lo mejor un beneficio en otro país donde tienen la propiedad intelectual. O sea, eso sí que se puede hacer, pero estamos hablando de cantidades mínimas. O sea, lo que más le va a afectar es el IVA y al final todo se vende en España, por lo tanto va a ser el IVA y la mayoría es el 21%. Por lo tanto, ahí ya están dejando bastante. Es verdad que lo paga el contribuyente, o sea, lo paga el que compra, pero bueno, es un impuesto que viene de ellas. Y luego impuesto de sociedades, lo mismo, o sea, al final es pues el 25 tipo general y muy difícil que puedan evadir porque al final están controladas, están auditadas. Claro, son grandes empresas que tienen más control, digamos, más obligaciones de información. Pero, y no tiene ningún tipo de holding de, O no, sí, no sé, pero- o sea, una estructura en la que ese dinero que están ganando no termina de contribuirse como beneficio porque antes lo han llevado, yo que sé, a patrimonial. No, o sea, tú al final, aunque tengas una holding, tú vas a tributar el beneficio de la sociedad. Otra cosa es que para redistribuir ese beneficio después tengas pues una exención. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, te vas a gastar todo tu dinero de la sociedad, no te vale la pena de una holding porque pagarías un 1,25 más, porque Vale. está pasando ya por Ya. la sociedad. Pero realmente aquí seguro, o sea, claro, las grandes fortunas pues lo tienen todo y no solo tienen una holding, tienen 25 y una es para la gestión patrimonial y a lo mejor una es de alquileres, la otra es de compra, reforma y venta, luego tienen operaciones, digamos, operativas. Entonces, todo ese conglomerado al final, pues yo creo que tiene todavía más coste el mantenerlo Ya. que beneficio. O sea, beneficio fiscal prácticamente no hay, salvo que te vayas ya a la parte internacional.